orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, este es el último sermón de la serie. Todavía hay un poco más de texto, pero se nos acabó el año. Ya a partir del próximo domingo estaremos predicando de la Navidad según el Evangelio de Juan. Entonces todo el mes de diciembre vamos a estar hablando de la Navidad según Juan. Estaremos tomando temas del Evangelio, pero también de la primera carta y del Apocalipsis. Pero vamos a estar analizando cómo Juan concibe la Navidad. Así que hoy es el último día, después de un año largo, donde estuvimos estudiando el libro de Efesios. Desde el principio quedamos claros que el libro de Efesios será un libro que escribió el apóstol San Pablo, muy probablemente, no solamente a un lugar específico, sino a una región, una carta circular que fue yendo por todos lados, y que el tema principal de la carta era la iglesia. Y era muy importante que nosotros pudiésemos entender esto, porque debemos de entender que somos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Cómo somos iglesia? Hemos entendido muchas cosas, lo hemos repetido muchas veces. La iglesia no está constituida por una sola persona, es la comunidad de los santos. La iglesia no es idea de nadie, ninguna organización dijo vamos a hacer una iglesia. La iglesia es de Dios, fue creada por Él, ideada por Él, inventada por Él. Es una institución divina porque Él la hizo. Y entonces, como Él la hizo, nos ha dado instrucciones precisas, concretas al respecto de la iglesia, y nos ha hablado de la antigüedad de la iglesia, de la antigüedad del creyente y una gran cantidad de cosas. Hemos disfrutado, pues, si usted no, yo sí, el estudio de esta carta a los Efesios. Ha sido una carta hermosa y que hemos podido entender este asunto de la iglesia. Lo último que hemos estado hablando de este libro que habla de la iglesia, es que la iglesia debe de estar apercibida de un enemigo común. Y hablábamos del enemigo común. Y dijimos, este enemigo común del cual tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener cuidado, pues es el mismísimo Satanás. El que hay que tener cuidado, el príncipe de la potestad del aire, este Satanás que está activo, que está vigente, que sigue atacando a la iglesia. Al mundo lo ataca, pero por supuesto que no, porque el mundo, es decir, el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, pues es de Satanás. Pero la iglesia, la que ha sido comprada por precio, la que ha sido salva por la fe, la que ha entendido que tiene dones de parte del Espíritu Santo, esta iglesia que le pertenece a Cristo, esta iglesia que debe de tener un camino para la edificación de los santos por sus dones, el perfeccionamiento de los santos, la edificación del cuerpo, es una iglesia vulnerable. Esta iglesia que es vulnerable, y Príncipe de Paz es vulnerable también, toda la iglesia de Cristo es vulnerable, está siendo asediada, está siendo atacada, está siendo entonces siempre vista por Satanás. Satanás trata de dividir la iglesia, trata de meterse a la iglesia. Y entonces el apóstol termina esta carta hablando de la iglesia, pues, y de este enemigo. Y está diciendo, hemos de tener cuidado. Por eso dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Esa es la armadura que tenemos que tener como creyentes para resistir el día malo. Todos los días son malos, pero Satanás está ahí en el día malo, y entonces nos manda la palabra. Tienen que ponerse la armadura contra las acechanzas del diablo, dice el apóstol Pablo. Por eso nos habla de que tenemos que ceñirnos con este cinto que ejemplifica la verdad, que nos tenemos que poner esta coraza que habla de la justicia, que tenemos que ponernos el calzado que ya dijimos que es el evangelio de la paz, que tenemos que tener puesto o llevar el escudo de la fe, el yelmo, dice la Biblia, que es la salvación, y desde luego la espada, que es la palabra de Dios. Ahí está el equipo. No hemos puesto mucho énfasis en los elementos de la metáfora, tanto como en lo que significan la verdad, la justicia, el evangelio, la paz, la palabra. Esas son cosas importantes para nosotros, para poder resistir en el día malo, pues para poder combatir contra este enemigo común que ya dijimos que es Satanás. Si alguno de los que están aquí dice, yo no tengo como enemigo a Satanás, bueno, pues quizá no ha entendido el evangelio, o quizá ni siquiera sea salvo, porque los que somos salvos tenemos este enemigo vigente. Piense en su pensamiento, en su vida devocional, en su actuar, en su hablar, en sus traumas,
en su vida espiritual constantemente, aunque usted diga yo no tengo ataques de Satanás, pero si no ora, si no lee la Biblia, si no hace la obra que el Señor ha encomendado que haga, desde luego que tiene ataques de Satanás, por supuesto. Y le digo una cosa, él está saliendo vencedor en esa batalla. Tenemos pues este enemigo común al que tenemos que enfrentar y lo tenemos que enfrentar juntos. Pero Pablo va a continuar esta idea que es muy importante, hablar de la armadura, pero va a añadir un elemento más que es muy importante. El elemento que es no uno más, pero que es un elemento que permea toda la armadura, es la oración. Eso es muy importante. Ahora déjeme decirle, y yo me confieso, número uno, es donde más problemas tenemos, en la oración. Es en donde más dificultades tenemos, es en donde más nos ha sacado ventaja el enemigo. Como que Pablo sabe que una de las cosas que más nosotros carecemos es de una vida de oración. Y le voy a decir por qué nosotros carecemos de una vida de oración. ¿Por qué es el área o la parte más difícil para el creyente? Porque nadie se da cuenta, nadie se entera, nadie sabe, no es algo visible. Nos hemos escudado pues cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte habla de los tres eventos devocionales importantes, como la oración, el ayuno y la limosna. Pero Él dice de estas tres cosas, háganlo en lo secreto, no lo hagan en público, no sean como los hipócritas, insiste. Y dice que háganlo en lo secreto, vayan a su cámara, vayan a su cuarto, háganlo en lo secreto. Allí es donde está el peligro, porque como lo hacemos en lo secreto, ni quien se entere. De repente decimos, yo sí oro, y oro con frecuencia. Bueno, pues solamente usted y Dios. Pero es donde más podemos nosotros engañar, es donde más nosotros podemos incluso mentir. Sí oro, pero la verdad profunda, la verdad que hay en su corazón es, la oración es parte de su vida, pero además, la oración es parte esencial de su vida. La oración, pues, es un elemento en donde usted y yo carecemos, tropezamos. No lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? ¿Cómo vamos a enfrentar la lucha? Nos podemos poner o podemos nosotros figurarnos toda la armadura de Dios, la podemos tener completa, podemos aprender la palabra, podemos tener una fe inquebrantable, podemos ir y predicar el Evangelio, podemos estar seguros de nuestra salvación, podemos ser verídicos en nuestra fe. Pero si no está orando, si la oración no es parte esencial, vital de su vida, todo lo demás no funciona. ¿Por qué tiene problemas la iglesia? ¿Por qué el creyente tiene dudas? Porque la vida de oración está lejos del creyente. Pablo sabe esto. Y va a poner énfasis en este punto tan importante. Porque después de describir estas 6 armas, esta metáfora de 6 elementos que tienen que ver con la armadura, añade, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante que el texto, no en el original, tanto como en el español, está la palabra todo 4 veces. Todo, todo, todo. Insiste mucho en el todo. Habla de todo tiempo, habla de toda petición, toda súplica, habla de toda perseverancia. Todo es un elemento fundamental, es esencial en la oración, es esencial en el texto. Pero estos todos se refieren a cosas muy particulares, pero es importante que entendamos que el todo tiene que ver pues con todo. De tal manera que cuando veamos cada parte, hemos de entender que de esa parte, todo. Si habla de la perseverancia, bueno, pues toda la perseverancia. Si habla de la oración y súplica, bueno, pues toda la oración. Hemos de entender entonces que es el todo. Todo pues abarca toda nuestra vida. Es algo constante, algo frecuente, algo que no debe de faltar en nosotros y que lo debemos hacer con toda la frecuencia. Dice el texto, yendo parte por parte. Tenemos pues la obligación como creyentes, pero el gozo, el gusto también de estar
orando. Y lo primero es que tenemos que orar con frecuencia. La primera palabra o la primera frase que dice el apóstol dice, orando en todo tiempo, con frecuencia. ¿Se acuerda usted de Proverbios 3? Proverbios 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué pasa con nosotros? Que cuando el enemigo viene a nosotros, confunde la vereda. Nos dice que vayamos por un lado distinto al que debemos de ir. Caminamos por lugares diferentes, nos desviamos con frecuencia como ovejas. El Salmo 23 nos habla de esto. Y nos desviamos con tanta facilidad que cuando nosotros venimos y buscamos al Señor en todos nuestros caminos, estamos orando todo el tiempo, entonces Él endereza nuestra senda. Señor, estoy confundido, no sé qué hacer, estoy en esta situación. Él endereza mi camino, Él endereza mi senda, Él me pone en la ruta correcta. Cuando nosotros estamos orando con frecuencia, estamos orando todo el tiempo. Es importante esto, mi querido hermano, porque cuando nosotros estamos hablando de orar todo el tiempo, significa que tenemos que atender la palabra y tenemos que estar todo el tiempo. Si usted quiere una definición de todo el tiempo, pues desde que se levanta hasta que se duerme, todo el tiempo. ¿Hay algún momento en donde todo el tiempo no esté implícito? Todo el tiempo, amado hermano, es todo el tiempo. Ahora usted dice, pero todo el tiempo tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que trasladarme, tengo que hacer un montón de cosas, hay un montón de trabajo, hay cosas, hay actividades. ¿Cuánto es todo el tiempo? Pues todo el tiempo, amado hermano, es todo el tiempo. La vida del creyente se debe caracterizar por ser una oración constante. Ahora, yo le digo, yo no lo hago, pero usted tampoco lo hace seguramente. Ahora no juzgo a usted, quizá alguien de aquí diga, yo todo el tiempo oro, pero todo el tiempo es estar buscando la voluntad todo el tiempo y orar con Él y estar con Él en cada momento. He recomendado un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Ora con los ojos abiertos, de Richard Pratt. Es un buen libro, Ora con los ojos abiertos. Y él argumenta en su libro, bueno, ¿está mal que oremos con los ojos abiertos? Pero por supuesto que no. Claro que podemos orar con los ojos abiertos. ¿No es cierto que el Salmo 121 dice que alcemos nuestros ojos a los montes? ¿No es cierto que nosotros podemos alzar los ojos a los montes y ver de dónde viene nuestro socorro? ¿No podemos levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, clamo a ti? ¿No es cierto que podemos ir manejando y estamos orando en el camino? ¿No es cierto que mientras que esperamos que nos dé nuestro turno en el banco, que luego tardan eternidades, podemos estar orando? ¿No puede usted orar en la fila de las tortillas? ¿No podemos orar en todo el tiempo? Todo el tiempo, amado hermano, es todo el tiempo. De tal manera que la frecuencia de la oración es todo el tiempo. No podemos nosotros enfrentar al enemigo. El enemigo, si no oramos todo el tiempo, el enemigo, déjeme decirle, está, como dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso dice, velad y sed sobrios, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo, a cada momento. Pues si a cada momento y todo el tiempo Satanás está activo y viéndonos y buscando cómo atacarnos, pues entonces todo el tiempo tenemos que estar orando con esa frecuencia. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desafortunadamente, nosotros hacemos todo menos orar. Todo el tiempo podemos estar haciendo cosas menos orar. ¿No es cierto que hoy día el teléfono celular, si el teléfono celular fuera oración, estaríamos orando todo el tiempo? Se levanta uno y el teléfono celular. Está uno desayunando, el teléfono celular o la tableta. Va uno en el camión, en el teléfono celular. Está uno en la espera con el teléfono celular. No me diga usted entonces que no podemos orar todo el tiempo, porque sí hay cosas que podemos hacer todo el tiempo. Y dice la Biblia, pues la frecuencia para combatir al enemigo es todo el tiempo. Pero no solamente habla de su frecuencia, sino de la variedad de la oración. Dice, en todo tiempo, dice, con toda oración
y súplica. Fíjense que la variedad de la oración es muy importante. Toda oración y súplica. ¿No es cierto que cuando nosotros oramos, normalmente oramos para pedir? ¿No es cierto que siempre oramos y cuando oramos pedimos? Es más, a veces cuando estamos en el mejor momento de nuestra vida, no nos falta nada económicamente, lo que estábamos emprendiendo nos salió maravillosamente bien, toda la familia está sana, tenemos salud, estamos maravillosamente bien. Ahí es cuando menos oramos. Ahí es cuando menos vamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bien. Porque nos sentimos autosuficientes. Porque nos sentimos capaces. Porque pensamos que somos totalmente capaces de hacer nuestra tarea y de salir adelante sin necesidad de nadie. No oramos cuando estamos bien. Cuando las cosas no hay problemas, cuando todo marcha en orden, estamos bien. No oramos. A veces, de vez en cuando las cosas salen mal, entonces oramos. Pero nuestras oraciones son muy limitadas, son muy específicas, son muy concretas. Déjeme decirle que la oración, según la palabra, incluye muchos elementos: alabanza, confesión, gratitud, petición, intercesión, pedir que venga Cristo. La oración es tan variada, las metáforas de Dios son tan amplias, la manera de dirigirnos al Señor son tan hermosas. Pero nosotros solamente oramos oraciones muy concretas. ¿No le pasa a usted que cuando están en casa para orar por los alimentos, casi pudiésemos hacer una grabación de cada oración de los miembros de la familia y es la misma que se ora cada que se va a comer? Se repite lo mismo. Lo mismo. Porque nuestra mente y nuestra oración, nuestra costumbre de oración es tan limitada, es tan poca, que cuando oramos no sabemos más que decir lo mismo, siempre lo mismo. Dice la Biblia que tenemos que orar con toda oración y súplica. Debemos incluir la confesión, debemos incluir la alabanza al Señor, debemos incluir la gratitud y la petición, debemos interceder por otros. Con toda oración y súplica. Solamente así podemos combatir al enemigo, porque el enemigo es astuto y viene a nosotros, y entonces nosotros podemos pedir al Señor: Señor, resistimos al enemigo, no le hacemos caso. Dice la palabra que Él huirá de nosotros. Pero la oración tiene que ser pues variada, aun cuando nosotros tenemos una oración bastante uniforme, una sola vez, de una sola forma, con un solo lenguaje, en una sola intención. Variada debe de ser la oración. Pero no solamente la frecuencia es todo el tiempo y la oración tiene que ser variada con toda oración y súplica, sino que además hay que entender que nuestra oración debe de ser sumisa al Espíritu Santo. Porque dice el texto: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu es el que nos alinea a la voluntad de Dios. Ninguna persona, por eso, que no sea creyente puede orar. Ahora, lo puede hacer, nadie le va a escuchar, porque la única oración escuchada por Dios es la oración de sus santos. La única oración que se escucha es la oración que está siendo dirigida por Dios y que el Espíritu Santo lleva a la presencia de Dios. Dice el Pablo a los romanos: no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo, dice él, el Espíritu Santo nos ayuda y dirige nuestra oración hacia el Señor, incluso con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que lleva nuestra oración ante el trono de gracia del Señor, desde luego por medio de Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Pero el Espíritu Santo es el que nos alinea en la oración. El Espíritu Santo pues es el que hace sensible nuestra oración. El Espíritu Santo es el que lleva nuestra oración con la intención adecuada delante del Señor. Nosotros pedimos por nuestras vanidades, nosotros pedimos por nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestras ambiciones. El Espíritu Santo escudriña lo que hay en el corazón, revisa lo que hay en la mente de las personas del creyente y lleva ante la presencia de Dios la oración completamente tamizada por su poder. Y cuando llega
a la presencia de Dios, entonces el Señor escucha con toda claridad. No nuestra palabra necia y vana, sino lo que verdaderamente el Espíritu Santo lleva a su presencia en la oración de cada uno de nosotros. Dejemos de orar así. Tenemos que estar orando todo el tiempo. Tenemos que estar orando con esa variedad de toda oración y súplica, pero sumisos al Espíritu Santo. Esto nos alinea a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es esto? Déjeme decirle que esto tampoco es algo que venga de su esfuerzo. Estar orando en el Espíritu no significa estar contorsionándose en el piso. Orar en el Espíritu no significa hablar cosas que ni usted entiende. Orar en el Espíritu no tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales ni con posturas corporales. Orar en el Espíritu es de facto al hombre que es creyente. Orar en el Espíritu es aquel que es un hombre espiritual, mujer espiritual, que tiene el Espíritu Santo de Dios porque es regenerado. Este hombre, esta mujer, cuando ora al Señor, está orando en el Espíritu. Si usted ha sido salvo por Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted cree que Jesucristo es el Señor y Salvador y esta convicción se la da el Espíritu Santo, cualquier oración que usted haga será en el Espíritu. Es muy importante decir esto, porque ha habido veces en que nos dicen que nuestra oración no funciona porque no hay una manifestación sobrenatural, porque no estamos gritándole a Dios, reclamando sus promesas, ni declarándole cosas como mandándole. A veces dicen, no funciona tu oración. Por ahí nos dicen refrigerianos. Está bien, porque la carne se conserva mejor en el frío. Pero orar en el Espíritu es para todos los que somos hijos de Dios. Dado entonces, hemos de estar orando confiando en que el Espíritu Santo intercederá por nosotros ante el trono de gracia del Señor. No hay duda de que nuestra oración llegará al cielo. No hay duda de que el Señor nos escuchará. Si usted y yo somos redimidos, si usted y yo somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, nuestra oración, sin lugar a duda, mi querido hermano, llegará a la presencia del Señor. Y el Espíritu se encargará de traducir, de decirle qué es lo que estamos nosotros orando. Pero solamente así, porque usted recuerda que Satanás libra su batalla en el mundo espiritual. Nuestra batalla con él es en el mundo espiritual también. Y cuando el creyente ora en el Espíritu. Ahí está su frecuencia, su variedad y su sumisión. Pero en cuarto lugar, su práctica. Dice el texto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, y velando en ello. Velando en ello. Varias veces el Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar, así como está escrito en este texto, tiene que ver con que estar pendiente todo el tiempo. El Señor les había dicho a sus discípulos para que no entren en tentación. Ahora es verdad, cuando nosotros oramos, estamos concentrados en el Señor y nuestra mente está conectada con el Señor. Pero cuando no lo hacemos y en los momentos más ociosos, entonces vienen a nuestra mente cualquier cantidad de ideas, cualquier cantidad de pensamientos y entonces entramos en tentación. Velar es importante. Pablo a los tesalonicenses, cuando habló de la segunda venida de Cristo, les dijo que mientras que Cristo venía, teníamos que estar orando sin cesar. Teníamos que estar velando. Ahora, la velada es importante, velar es importante. ¿Por qué es importante velar? Porque cuando estamos velando, estamos despiertos, viendo cuando el enemigo esté a punto de atacar. Estar velando tiene que ver entonces estar apercibidos del entorno.
Es ver lo que está sucediendo alrededor y estar pendiente de lo que pasa alrededor y entonces estar orando conforme a lo que pasa alrededor. Hace unos días mi hija está enferma y dijo mi esposa: ¿por qué nuestro último recurso es la oración? ¿No es cierto que cuando enferma alguien, vamos al doctor y hacemos un montón de cosas y no oramos como primera alternativa? No oramos como primer recurso. Es el más importante. ¿Por qué no oramos como primera alternativa? Porque no estamos velando. Porque velar tiene que ver estar apercibido del entorno y reaccionar al entorno. Y como primera instancia es venir a los pies del Señor y decirle: Señor, estamos en esta circunstancia. Porque estamos apercibidos del entorno. Pero ya vimos su frecuencia, su variedad, su sumisión, su práctica. ¿Cuál debe de ser la actitud? La actitud debe ser persistencia o perseverancia. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La perseverancia, la persistencia. Esa es nuestra actitud. La perseverancia tiene esta implicación de todo el tiempo. La perseverancia tiene que ver con no dejar de hacerlo. La perseverancia tiene que ver con una convicción del corazón, sabiendo que Dios me escucha y que yo voy a estar haciéndolo constantemente. La perseverancia viene de una mente transformada. Una persona que no cree que Dios le oye, pues no va a ser perseverante en eso. La perseverancia tiene que ver con una convicción de que lo que está prometido se va a cumplir. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá me decía: si te portas bien, dentro de un mes te voy a dar tal cosa. Y como yo veía al final el premio, pues entonces era perseverante y me portaba bien. Tenía que perseverar en eso porque veía claro el premio adelante. Y perseveraba en mi conducta. Claro que era convenenciero porque hay algo enfrente. Pero la perseverancia de los santos, la perseverancia en la oración, tiene que ver con esta convicción de lo que tenemos adelante. Mi hermano, adelante, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que tenemos? La vida eterna. Pero en este contexto de la lucha con Satanás es que somos más que vencedores. Es que la batalla la tenemos librada, la tenemos ganada, porque Satanás no puede con nosotros. Él será vencido. Satanás no va a ganar. No va a ganar. Por eso entonces oramos con perseverancia, porque sabemos que la batalla está ganada, porque la guerra la tenemos ya vencida. Ya ganamos. Y entonces con toda perseverancia, sabiendo el final feliz, entonces oramos al Señor con esta actitud de persistencia. ¿Y cuál es el objetivo o el objeto de la oración? Por todos los santos. La oración es incluyente. Aquí está la intercesión. Desde luego que oramos por nosotros, claro que sí. Por cada uno, por supuesto que sí. Pero también nuestra oración tiene que ser una oración incluyente. Tiene que ser una oración intercesora, una oración por todos los santos. Dice: con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe por qué? Ya lo dijimos hace 8 días o 15 días. La batalla que tenemos contra Satanás es una batalla común, es una batalla que tenemos que librar juntos. Y yo sé que usted va a librar la batalla y yo también. Quizá usted desde su casa, yo desde la mía. A veces juntos, a veces separados, pero juntos como cuerpo. De tal manera entonces que yo debo de orar por mí, claro, pero también tengo que orar por usted, porque usted está librando la batalla junto conmigo. La batalla que tenemos es una batalla que estamos librando contra el enemigo y que está metiéndose en la iglesia. Debemos orar por todos los santos, por toda la iglesia. Tenemos que estar orando por aquellos débiles en la fe. Tenemos que estar orando por aquellos que tienen problemas en casa, en su matrimonio, con sus hijos, en su situación económica.
Mi esposa me decía esta mañana, ¿percibes que Satanás está activo, atacándonos? Y así como yo lo puedo percibir en mi propia vida, yo sé que cada uno de ustedes, en la privacidad de su casa, de su vida, libra semejante batalla. Hemos de estar orando por todos los santos, porque todos los santos estamos en la lucha. Y usted debe de orar por mí, y yo debo de orar por usted, porque juntos, solamente juntos, podemos librar la batalla. La oración, mi querido hermano, no es una opción para el creyente. Debe ser parte de su vida. Entendiendo que la oración caracteriza al creyente como hijo de Dios. Y con tristeza nos damos cuenta que de lo que más carecemos en nuestra iglesia es de una vida de oración. Si no, asómese cuando convocamos a orar a la iglesia. De cerca de 1,200 personas que somos en total con todo y niños, 4, 5, 10 personas se presentan para orar. ¿No le da vergüenza? ¿Cómo enfrentamos pues la batalla juntos? ¿Cómo libramos la guerra? Porque a lo mejor solamente tenemos un club de iglesia, porque la iglesia de Cristo ora con frecuencia, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Esta debe ser la iglesia. Pablo termina con esto, luego pide que oren por él. Pero qué mejor terminar su carta dándole importancia a la oración. ¿Cómo se debe hacer? En el versículo 20 del capítulo 5 dice Pablo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es dirigida a Dios el Padre y siempre debe de ser en el nombre de Jesucristo. Y tiene que ser siempre y por todo. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos como iglesia. Ya casi 60 años. Hemos de confesar delante de ti que nos encanta cantar, estar juntos, leer la palabra, disfrutar los sacramentos. Pero tenemos serios problemas en la oración. No sabemos orar. Tampoco tus discípulos sabían. Le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Pero nosotros, Señor, te pedimos, no solamente enséñanos a orar, sino que pone en nuestro corazón y en nuestra mente la necesidad que un creyente debe de tener de estar en constante oración. Haz de nuestra iglesia una iglesia que ore, que venga a ti con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solamente así podemos librar la batalla. Padre, haznos comprometernos en esto y que tu Espíritu Santo nos dirija. Endereza nuestras sendas y guíanos por el camino eterno, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.